Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpad un poco el retraso, pero hasta que nos hemos conseguido desplazar por aquí. Primero que quería agradecer es la oportunidad que nos ha dado Icaria, no solamente de tener este libro que ahora tengo en mis manos, ¿no?, de conversaciones a la izquierda de lo posible, sino también esa colección que reúne diálogos muy actuales y muy necesarios en la colección Más Madera a dos voces, que coordina Icaria, pero que en particular está Joan y Miguel Urbán detrás de componer esos hilos y esas conversaciones. Yo os remito un poco a los libros que hay fuera y a la página de Icaria para que leáis esa tan actual colección Más Madera, ¿no? Sobre todo porque, como dicen una de las personas que hablan en este libro, nos estamos jugando mucho en esta partida actual. Nos estamos jugando muchas cosas, no solamente del presente, sino también de vernosla con la historia del capitalismo en general, pero de este lugar llamado España en particular. Entonces, yo voy a intentar moderar sobre algunos temas del libro, la conversación entre Julio y Juan Carlos, pero les he pedido también que hablemos de urgencias, que en un momento dado salgamos de esa mirada histórica para hablar de un país que se rompe, o que lo están rompiendo, o que lo están machacando, ¿no? Y hacia dónde, digamos, algunas claves de esa barbarie que están sembrando y hacia dónde podríamos salir, o hacia dónde podría derivar esto. Dos personas que insistentemente en este libro hablan de una izquierda que necesita mirar de forma perpleja y renovada este mundo. Yo quiero subrayar esto. Y dos personas que hablan constantemente en este libro de rebeldía, pero no hablan solamente de rebeldía hacia afuera, o sea, desde la llamada izquierda hacia lo que sería el momento que vive el país, sino hablan de rebeldía también hacia adentro y miran también los procesos de participación política en los que han trabajado y en los que están trabajando actualmente. A mí me gusta también esa implicación con la rebeldía porque no les es ajena, es decir, la están viviendo también en los espacios sociales que frecuentan. Bueno, yo no quiero presentar a estas dos personas, quiero que en primer lugar, comenzando aquí por Juan Carlos, luego por Julio, muy brevemente, se presenten de modo actual. Y la pregunta que yo les hago entonces es ¿por dónde andáis en lo que a implicaciones y a motivaciones políticas e intelectuales estáis navegando en estos momentos? Qué buena pregunta. Pues muchísimas gracias por la invitación, gracias a Icaria, gracias a vosotros. Como siempre digo, lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Y aquí están ustedes pudiendo estar en esta noche bonita, ¿no?, paseándose aquí intentando reflexionar. Yo estoy diciendo últimamente que mis... suena como muy fuerte esto, ¿no? No se oye bien. Digo que mis incursiones en la política las he vivido como profundos fracasos personales. Es decir, que siempre que he intentado incidir en el mundo de la política institucional me ha salido fatal, ¿no?, tanto en España como en América Latina. Supongo que algo habré hecho bien, ¿no?, algún tipo de cosa habré influido, pero mi sensación siempre ha sido que las cosas que quería hacer pues no he podido conseguirlas. Supongo que de esos fracasos he llegado a la conclusión de aquello que decía Einstein, que es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo. Y entonces, desde que me di cuenta de eso, entendí que mi tarea, mi pequeño grano de arena, debe estar destinado a intentar desintegrar prejuicios, a intentar hacer lo que hice cuando era jovencito en el pueblo de mi madre, en La Mancha, que había un santo que me daba mucho miedo, y dije, a este no me vence. Y me quedé después de una misa, escondido detrás de una columna, y cuando se habían ido todos, le levanté las faldas al santo a ver qué demonios había ahí, con la mala suerte que me pilló el cura y me dio un coscorrón que todavía me duele. Y el cura me gritó subversivo. Y ya entendí ahí después que subversivo viene de subvertere, vertere es la raíz latina de versión. Subvertere es expandir algo y verlo desde abajo, ¿no? Y por tanto, qué curioso, cuando tú expandes algo y lo ves desde abajo, te conviertes en alguien subversivo.
Bueno, pues mi tarea en todo este tiempo ha sido intentar ser subversivo, es decir, intentar alumbrar ángulos desde la confianza de que ese alumbramiento va a generar transformaciones. Estoy convencido, profundamente convencido, y para eso me ha servido mucho América Latina, de que no hay cambios reales si no hay pueblo detrás. He aprendido en América Latina que de nada sirve que accedas al poder electoral si no tienes detrás un pueblo dispuesto a seguir jugándosela contigo cuando tomes las decisiones que realmente van a cambiar las estructuras de poder. Y que por tanto, aquello que decía Lenin en 1920 es estrictamente cierto. En 1920, en un libro que al pobre Kautsky ya le ganó el adjetivo de renegado para toda la vida de Dios, ¿no? En el libro de la Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, le está regañando Lenin al sitio de que, pero no digas tonterías, Kautsky. Es decir, que hemos tenido el aparato del Estado, pero no tenemos el poder lo tienen ellos, que tienen el ejército, los bancos, las relaciones internacionales, las universidades, las tradiciones, tienen todo. Y por tanto nosotros no tenemos nada más que esta carcasa que nos va a terminar devorando. Por tanto, la respuesta concreta es que me he ido a enredar en el cambio de conciencia y desde una perspectiva que es la perspectiva del pesimismo esperanzado. Pesimista porque creo que estamos en una etapa muy problemática, que se parece mucho a los años 30. Estamos en un momento histórico de crisis, no en el capitalismo, sino del capitalismo. En un momento de crisis donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar y, como decía Gramsci, ahí vienen los monstruos. Pesimista porque España está en venta. Pesimista porque el sentido común es conservador. Pesimista porque hay mucha parálisis y mucho miedo todavía, aunque menos que antes, ¿no? Pero esperanzado porque he aprendido que la esperanza se basa en aquello que uno entiende que no te pueden quitar. La palabra dignidad y la palabra decencia tienen la misma raíz, que es dec. Y la decencia y la dignidad son esas cosas que ni siquiera en un campo de concentración te pueden quitar. Y tienen que ver con la lectura que tú haces de ti mismo, con la lectura que tú haces de las cosas de te vaya como te vaya, no te pueden robar, porque te sabes una persona única, porque venimos con fecha de caducidad y por tanto somos irreemplazables. Al final, pesimista esperanzado porque sí que me he encontrado en todos estos años de trabajo, me he encontrado que de cualquier lugar surge la esperanza de la gente ordinaria emerger con capacidades extraordinarias. Pesimista esperanzado porque se ha roto la linealidad y a veces basta un acto pequeño que se puede convertir en un acto muy grande que cambie la situación de todo lo que nos está ocurriendo. Y sobre todo porque cuando uno es un pesimista sin más, es que ya te han derrotado. Claro que a veces tenemos momentos de bajón, ¿no? Pero mi experiencia, ya digo, en los sitios donde han salido del agujero, como es América Latina, es que han hecho cierto eso que decía Pessoa, ¿no? Eso de, si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba cada noche? Si todo es un estercolero, ¿por qué siguen viniendo destellos de belleza? Y por tanto, ya digo, por eso hemos montado La Tuerca, hemos montado una televisión de colegas comprometidos en esta pelea para intentar trasladar nuestro análisis pesimista, pero también nuestro optimismo alegre. Somos un país católico con todos los problemas que eso trae consigo y uno no puede dejar de acordarse de ese cura, como todos los curas con mucho tiempo libre, que como no sabía qué hacer con tanto ocio, decidió escribir la Biblia en verso. Y empezaba con aquel verso que decía: Jesús nació en un pesebre, cuando menos te lo esperas salta la liebre, que no destaca por su hermosura poética, pero que de alguna manera nos indica que, bueno, que estemos en la faena porque en cualquier momento puede saltar la liebre del cambio social. Y Julio, ¿qué inquietudes, motivaciones, implicaciones políticas intelectuales? Bueno, me pilla en una noche especial y no es una manera de empezar para captar su atención. Anoche tuve una conferencia en Sevilla, organizada por el Diario El Mundo, y como tantas veces últimamente, la gente está expectante para ver qué se le dice, y se le dicen cosas muy normales, muy de sentido común, que ellos saben.
perfectamente. Pero tengo la impresión tremenda de que todo acaba allí. Hablamos después en círculos, en corrillos, y vuelve a repetirse lo mismo. Entonces, si yo tuviera que definirme desde el cansancio que tengo desde anoche, que es un cansancio acumulado, diría que mi situación es la de una luz de nieve. De pronto hay un impulso primitivo, la pequeña pelotita de nieve va cayendo y va engrosando. Uno es hijo ya de algo que no puso en marcha, aunque sí tuvo la voluntad de asumir aquello. Uno es hijo de su historia. Yo tengo mucho más años que Juan Carlos y por tanto en cierta medida he visto, he pensado, he sufrido, he gozado. Y la presente situación, la mejor manera que yo podía definir lo que siento y lo que quiero es volver a retomar, que nunca lo he olvidado, mi primitiva rebeldía. Hay momentos en mi vida en que yo decido militar en el Partido Comunista de España, previa a una reflexión en otras organizaciones, y lo hago con una conciencia de rebeldía, no asumir. Lo digo muchas veces. Hay que ser rebeldes, es una posición intelectual. Rebelde con causa, no asumo, pero propongo. Esa rebeldía, a través de los tiempos, se ha ido encardinando en distintos proyectos dentro del Partido Comunista de España. ¿Por qué he llegado a una conclusión? Las utopías, los impulsos primitivos que movieron a anarquistas, a socialistas, a comunistas, a libertarios, siguen siendo válidos. Ahora bien, los instrumentos, las organizaciones que se han ido organizando a través de los tiempos han quedado anquilosadas. Y por tanto, desde mi pertenencia organizada y orgánica a un partido, en el que me siento bastante libre, he llegado a una conclusión. Son necesarias nuevas formas de organización, nuevos imaginarios colectivos, nuevas, como diría Gramsci, nuevas fantasías concretas que ayuden a que la gente se estimule y luche. Hoy, desde el convencimiento como consecuencia de una historia vivida, ningún ismo mueve a la gente, ni comunismo, ni socialismo, ni anarquismo. Por más que yo sea la consecuencia de un impulso en un ismo, pero eso es lo que me motiva a luchar. A partir de ahí, en mi relación con los demás, mi vida ha sido una propuesta de buscar nuevos encuentros para cambiar las cosas. Otras rebeldías desde otros puntos de vista, teniendo en cuenta que hay un objetivo común, un adversario común. Quiero decir que soy persona organizada en un partido, pero libre, muy libre. Sobre todo acuciado por esa tremenda necesidad de encontrar otras maneras de establecer el contacto, de generar mayoría, de generar conciencia de pueblo, de acercarme a los demás y que los demás se acerquen entre sí para ver cómo derribamos este tremendo espantajo, porque esto es un espantajo sangriento. Y eso es lo que me podía más o menos definir a mí. Estoy permanentemente abierto a todas las formas de organizarse, eso sí, de organizarse. En esto quiero ser claro. La lucha tiene que ser organizada y tiene que tener como un eje de coordenadas cartesianas la horizontalidad y también la verticalidad, porque si no estamos perdidos. Enfrente hay un adversario temible y a ese adversario hay que derrotarlo en toda la línea. Y eso comienza por la posición intelectual, por los valores, por el combate de intelecto contra intelecto, de razón contra razón, de argumentos contra argumentos. Veo que hace falta nuevas organizaciones que tengan como meta el combate intelectual, el proselitismo de nuevas razones, de nuevos valores. Ese combate tan arriesgado que consiste en luchar en torno a ideas, pero además para vencer al adversario, una vez que haya una apuesta primitiva. Yo sé que esto a veces es cansado,
que llega a momentos, si no de desesperación, de desánimo, es normal. Pero creo que esa es la lucha que hoy tenemos por delante. Al sistema que tantas veces criticamos, se le derrota también desde nuevas prácticas, no al consumismo, no al concepto competitividad, no al concepto crecimiento sostenido. Nosotros también somos el sistema, nosotros lo reproducimos. Cada vez que hablamos de competitividad, de desarrollo económico, somos el sistema. Porque el sistema ya no tiene una cara, un nombre, como lo tenía el antiguo patrón de la fábrica. El sistema es el opresor difuso, algo que hemos puesto en marcha, que beneficia a unos pocos, pero que han tenido la virtud de hacer que eso que ellos ponen en marcha sea lo que nos conviene a los demás. Por tanto, termino. Es un combate agotador, tremendo, en el cual hay que tener muy claro contra quién se va. Eso hay que tenerlo muy claro. Segunda idea, que la lucha es a muerte. Y tercero, que también es una lucha intelectual. Y por supuesto, la lucha social, que significa la movilización. No sé si me he descrito, sí le garantizo que es lo que siento esta noche. Muy bien, Julio. No vamos a retirar el debate. Ha quedado ahí la organización de la lucha, ha quedado ahí también la idea de generar mayorías, horizontalidad, verticalidad, dentro y fuera, subversión. Vamos a darle forma un poquito más cuando hablemos de la lucha en el presente, pero yo me voy a detener no en el pasado nostálgico, sino en el pasado que nos sirva para reconocer errores, aciertos y proponer aprendizajes de esa izquierda en el siglo XX que también conocéis y en la cual también habéis sido parte de ella, ¿no? ¿De dónde venimos? Dicho sin general, y es la pregunta que lanzo ahora, quizás empezamos ahora con Julio. ¿De dónde venimos? Y quiero que veamos si esa España de ayer, donde se luchaba bajo el franquismo, tiene que ver con la España de hoy, por un lado, y también centrándonos en esa España, en esa izquierda anterior, cuáles son los errores y aciertos que en tu vida, en tu militancia, en tu reflexión has sacado y nos traes hoy aquí. Yo creo que hay dos fuentes de las cuales procedemos, una más remota. Somos hijos de las internacionales. La primera, la segunda, la 2 y media, la tercera, la cuarta. Somos hijos del pensamiento, de la filosofía, de la praxis política de las organizaciones obreras, que surgen pues, en el siglo XIX, con antecedentes, desde luego, en el XVIII. Ese es nuestro destino, nuestro origen más remoto. Pero también somos herederos de fuerzas políticas, de fuerzas organizadas, de colectivos de pensamiento que tuvieron en la transición la primera prueba de fuego. La primera prueba de fuego, y lo digo ya por experiencia personal, es muy difícil saltarse la opinión personal o la vivencia. Uno tiene que hablar desde la vivencia. Para entrar en ese tema, quisiera contar una anécdota que me ocurrió y que mis compañeros conocen. En el año 1985, cuando el Partido Comunista de España me envió a las ceremonias de la toma de posesión de Ortega, el presidente ilegal. La noche anterior al acto, pues los 8 comandantes de la revolución recibían a los invitados. Y a mí me tocó ir con un dirigente del Partido Comunista Italiano, Pagetta, a eso de las 3 de la madrugada. Y nos recibió el comandante Tomás Borge. Y cuando yo pude hablar, porque Pagetta hablaba hasta por los codos, no dejaba hablar ni a Borge ni a mí, le hice la pregunta a Tomás Borge: lo tenéis difícil, ¿eh? Esto es muy duro, la situación. Claro, estaban aguantando a la contra. Había combates permanentemente en la frontera contra la guerrilla organizada por Estados Unidos. Y aquel hombre dice: ¿qué va, viejo? Aquí está muy claro. Mira, estamos nosotros, que somos los buenos, y los hijos de puta de la contra. El problema lo tenéis en Europa, que no sabéis quiénes son los buenos. Descripción magistral. En la dictadura se sufre la persecución, la cárcel, los golpes, la tortura, es cierto. En la dictadura
se pierde la vida, el trabajo. Pero uno está convencido de que tiene una causa justa, porque además es notorio, allí está el dictador, allí están las fuerzas que lo soportan, allí están sus hechos. Es decir, mentalmente el adversario está claro. Y nosotros estamos confortados por la fe que en ese momento nos obliga a luchar. Es situado en la decisión, está claro. Tiene el riesgo, repito, el riesgo físico de la tortura. Pero en esta actual situación donde hay libertades formales, ¿dónde está el adversario? Hablamos del sistema. Pero, por ejemplo, las grandes empresas que no tienen aparentemente dueño, los inversores que invierten sus pequeños ahorros y que animan al funcionamiento del sistema, ¿son parte del mismo o no son parte del mismo? ¿El sistema es solamente Botín o González o las eléctricas o también un estado de opinión que ha hegemonizado en la sociedad? ¿Cómo luchar contra eso? Claro, en la época anterior de la clandestinidad, época de la transición, los sindicatos luchaban y conseguían un convenio contra unos dirigentes de empresa. Ahora mismo la economía se ha hecho interindependiente y a lo mejor estamos luchando contra una serie de intereses que una parte de la población siente como suyos porque ha invertido en ellos. La dictadura es el sistema capitalista en un momento de excepción. Cuando el sistema capitalista ve que las pierde o está en riesgo, automáticamente acude a la dictadura. Está claro. Pero ahora estamos dentro de la normalización. Cuando digo normalización, uno puede hablar, con cuidado por supuesto, uno puede expresarse, uno puede organizarse, pero existe la permanente inquietud de que no tiene ya la evidencia que tenía entonces. Es una evidencia que necesita de más elaboración. Antes Franco se veía, ahora no se ve, pero está presente, incluso a veces en nosotros mismos. Es el tremendo drama que tenemos ahora. Por eso cuando yo decía antes el rigor intelectual, la lucha, la búsqueda, para poder discernir de lo que nos conviene o no nos conviene, es agotador y exige una militancia nueva, distinta y sobre todo más a ras de tierra con la gente. Yo siempre he hablado de Sócrates. Yo diría que hacen falta millones de Sócrates. Entenderse con la gente, hablar, conducir, escuchar, llegar a acuerdos, a síntesis, a través de lo real concreto. Porque esa nueva dictadura, que es la que existe ahora, solamente podrá ser combatida por una gran movilización, pero que parta del convencimiento. Termino. La dictadura es el estado de excepción que además contamina a su oposición. Franco era un régimen lineal. Aquel que no estaba con él era comunista y en el saco del comunismo metió a mucha gente que no lo era. A veces, en determinados momentos de la lucha en la transición, nosotros llamábamos a aquellos que no estaban de acuerdo con nosotros fascistas. ¿Por qué? Porque hay un terrible problema de contaminar. La linealidad del pensamiento de la dictadura contamina a su oponente más importante. Esto explica después las grandes crisis que ha habido en las formaciones políticas de izquierda. El problema que tiene el PSOE sobre el tema del marxismo en el año 79, el problema en el PC con el leninismo y con otra serie de crisis, la caída del muro, es la búsqueda de la nueva identidad, no en torno al concepto primigenio que impulsa, sino a las maneras de trabajar. Hay que luchar de otra manera. Ya no podemos decir movilización sin saber en qué consiste eso. Ya no podemos hablar de capitalismo sin saber exactamente a dónde llega y a dónde pertenecemos nosotros. Ya hay que explicarlo, ya hay que estudiar. Porque, y termino, en aquella época en la que uno entra en el Partido Comunista de España como consecuencia del debate que hubo en torno al Manifiesto Programa, sí se apuntaba entonces una visión alternativa al sistema. Fue lo que se llamó la democracia político y social. Pero lo que primaba
llevaba era el discurso de conseguir las libertades contra la dictadura. Y al ir cerrando el objetivo primordial, casi único a veces, de derribar al dictador, se fueron abandonando otros presupuestos, porque la urgencia de la lucha contra la dictadura también empobrece. La dictadura lo peor que tiene es que empobrece a todo el mundo, a ella y a su oponente. Y ahora estamos en la fase de tener que reconsiderar cómo nos organizamos, cómo hacemos la lucha ante un enemigo que yo le llamo el opresor difuso, que está en todas partes, que ya ha perdido la referencia clara y clásica de la dictadura. Esto es lo que yo pienso en estos momentos. Juan Carlos, tú que has escrito mucho sobre transición, que ha cambiado también desde entonces la izquierda. Yo creo que Julio fue seguramente el último líder de la izquierda española que no solamente no despreciaba el pensamiento, sino que exigía, ¿no?, un esfuerzo intelectual para interpretar una realidad que se nos escapaba. Yo siempre cuento que el Partido Socialista Obrero Español renunció al marxismo y a todo lo que venía detrás que tuviera algún tipo de significación marxista. Como se quedó ayuno de pensamiento, abrazaron a la tercera vía de Anthony Giddens, aquello no funcionaba y tuvieron que abrazar el republicanismo de Philippe Petit. Aquello no funcionaba y tuvieron que recurrir a un psicólogo cognitivo, a George Lakoff, y en ese viaje de decadencia al final el sustento intelectual se lo da Beatriz Talegón, ¿no? Claro, cuando uno ve ese proceso dices, hombre, este es un poco exagerando, ¿no? Beatriz Talegón no parece que tenga la entidad como para sostener un partido de esas características. Yo ando últimamente intentando llegar a la gente que no se han leído Guerra y Paz. Yo digo a mis alumnos, cuando les cito la lista de libros que se tienen que leer todos los años de literatura, les digo que lean Guerra y Paz, y aunque un día les digo, mira, si leéis Guerra y Paz, como tiene un formato así, casi de tetrabric, cuando estéis haciendo un botellón con vino Don Simón, podéis tener el libro y más o menos se camufla, y saltó un alumno diciendo, profesor, Don Simón, esos serán los que tienen dinero, ¿no? Lo cual llegué yo a la conclusión de que estaban bebiendo estos jóvenes hoy en día. Procuro utilizar ejemplos del cine y cada vez encuentro más referencias, ¿no?, en las películas de zombies. Claro, a veces es muy evidente, ¿no?, cuando el otro día Rubalcaba dice, hemos vuelto. Y dices, coño, tú dónde te habías ido, ¿no? Jesucristo se fue 3 días. Este ni siquiera, ¿no? Entonces, hemos vuelto y tal. Bueno. Miren, las películas de zombies, más allá de la broma, me gustan porque son una referencia de un tipo de sociedad donde podemos creernos mejores de lo que somos y pensar que los que son como zombies son los políticos, porque encajan. Parece que están vivos pero están muertos, lo que tienen que tener por dentro lo tienen por fuera, nos quieren morder todo el rato, el cuello o lo que sea, para hacernos uno de los suyos. Son como tontos y torpes, pero son muy perseverantes. Pero a mí lo que me preocupa, de fondo, es que los zombies somos nosotros. Y que hace 40 años nos mordieron. Y que eso que plantea Julio, que es cierto, tiene que también dar explicación de por qué es igual en toda la izquierda de toda Europa, que no tuvieron dictadura. Es decir, que una buena parte de esto que nos ocurre, no nos ocurre solamente a nosotros, sino que les ocurre prácticamente a toda la izquierda europea. En los años 70, Pierpaolo Pasolini, comunista y muy inteligente, se dio cuenta viendo a los jóvenes comunistas que estaban siendo mordidos por los zombies del consumismo y que esa sustitución del proyecto revolucionario por un proyecto de consumo estaba dinamitando las posibilidades de que la revolución tuviera lugar. Porque la revolución no podía tener lugar en los grandes centros comerciales. Y se dio cuenta Pasolini de que estaban cambiando las propuestas de un mundo emancipado por las propuestas de un mundo lleno de bienes. Y de repente el consumo, que es un deseo humano, estaba siendo envenenado por la ideología del consumismo, que ya no es lo mismo. Y de repente, fíjense ustedes, en los años 70 y 80 empezamos a perder una serie de referencias que nos ordenaban la vida.
Y de repente algunos elementos, que eran los elementos que nos balizaban nuestra existencia, lo que llamamos en ciencia política o ciencia social, los marcadores de certeza, ya no estaban ahí. De repente Dios, que era una referencia, ya no tenía ahí la fuerza de ordenarnos la vida. Las ideologías poco a poco se iban viendo descafeinadas y veíamos cómo los partidos socialdemócratas se iban haciendo partidos sistémicos y cómo los partidos comunistas iban ocupando el hueco de los partidos socialdemócratas. Ya cuando cae la Unión Soviética, olvídate, ¿no? De repente aquello todo el centro ese se corre radicalmente hacia la derecha. Veíamos cómo los estados nacionales se convertían en agujeros de Gruyère atravesados por influencias de otros lugares. La familia, como otro elemento central de nucleamiento, desaparece y se convierte en algo líquido, como dice Bauman. Y el mundo del trabajo, que era el mundo que a la izquierda le había dado su identidad y su lugar en el mundo, también se convierte en algo dinamitado a través de la precarización laboral y el desarrollo tecnológico que hace que el mundo del trabajo cambie de perspectiva. Claro, toda esta pérdida de marcadores de certeza es lo que llevan a la frase que me gusta mucho de Woody Allen, de Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo mismo me encuentro francamente mal, ¿no? Entonces, en esa pérdida de marcadores de certeza que afecta a todo el mundo desarrollado capitalista, de repente nos quedamos a la deriva, nos quedamos sin lugar donde aferrarnos. Y no es nada extraño que quien pueda hacerse nacionalista se haga nacionalista. Puede ser perfectamente un descerebrado y un profundo nacionalista. De hecho, a veces está bastante relacionado. Nacionalista español, nacionalista catalán o nacionalista de cualquier lugar. Y haces de un accidente, que es el lugar donde has nacido, una categoría de sustancia. Como si la historia de España no hubiera podido ser de otra manera. Como si Portugal no hubiera podido ser ahora mismo parte del Reino de España y Cataluña hubiera podido ser perfectamente parte de la República Francesa. Entonces, la idea central es que, fíjense, todos estos elementos de sustitución de las ideologías, de la familia, de los lugares sociales por el consumismo, se cae la fábrica, se cae el partido, se cae el sindicato, se cae la iglesia y solamente queda en pie pues, el gran centro comercial. Yo, lo quiero todo y lo quiero ahora. Una de las tareas centrales que yo intento hacer, que está en el libro que hemos hecho conjuntamente y que está en las cosas que yo ando reflexionando, es por qué con la que está cayendo cuesta tanto la transformación. O sea, ¿por qué ese chiste del roto que decía un tipo con una camisa de fuerza diciendo no entiendo nada, se hunde el capitalismo y fracasa la izquierda? O lo entendemos, o sabemos cómo nos mordieron los zombies, o no vamos a entender nada. Y ahí vamos a entender que el mundo se ha mercantilizado, que la diferencia entre el sistema capitalista hoy y cualquier otro momento de la historia es que nunca ha habido tantos ámbitos de la vida mercantilizados. El ocio, la educación, la vivienda, la sanidad, la cultura, todo se ha convertido en una mercancía que nos penetra hasta nuestra manera de hablar. La gente que dice, he invertido mucho en mi pareja, y dices, cabrón, ¿no has probado a quererla? ¿No? He invertido mucho en esta relación, ¿no? Y hasta en el propio lenguaje, ¿no? Ya el tiempo no lo usamos, el tiempo lo gastamos. Sin darnos cuenta, se van mercantilizando todos los ámbitos, ¿no? Y donde, en un texto que recuerdo que leí la última vez que estaba aquí, queremos vivir a granel, pero ya no nos dejan vivir a granel, ¿no? Pues tenemos que vivir envasados y empaquetados porque es una forma de intermediarnos mercantilmente. Ya voy terminando. Aparte de la mercantilización del mundo, hay una precarización. Y la precarización, ¿a qué lleva? A que tengamos un profundo miedo todos. Estamos sujetos al miedo. ¿Por qué? Porque basta un pequeño fallo para que vuelvas a la casilla de salida. Y está la gente joven estudiando una carrera, 2, un máster. ¿Para qué? ¿Para formarse y ser ciudadano? No, para emplearte. Es que hay gente que está entrando al quirófano para emplearse. Es que nos hemos vuelto locos. O sea, para que te exploten, te metes en el quirófano para estar más guapo o más guapa. Es que nos hemos vuelto locos. Y el tercer elemento, fíjese, muy propio de nuestra época, junto a la mercantilización y a la precarización, es que, curiosamente, en un mundo de la conexión estamos desconectados. Fíjense, si estamos desconectados, que no conocemos a los vecinos del edificio, o que estamos tan desconectados y nos sentimos tan solos, que las sociedades más ricas subsisten a base de antidepresivos, drogas, alcohol, tabaco, etc. Entonces, fíjense, ese es un escenario, ya digo, que afecta a todo el mundo occidental. Entonces, todo el mundo occidental
ha sido mordido por el zombie mercantil, por el zombie precarización, por el zombie desconexión. ¿Y qué ocurre? Que estamos asustados, estamos profundamente asustados. Y por eso también, en este momento de impunidad de los canallas, la gente decente pues anda perpleja, porque no sabemos reducir esa incertidumbre en la que estamos, no sabemos cómo salir. Y eso es lo que explica, y termino, eso es lo que explica por qué América Latina, que no tenía, está empezando a tener un poco y están llenos de esperanza, pero nosotros teníamos, lo estamos perdiendo y estamos llenos de miedo. Y cuando tú tienes como horizonte la esperanza, pues votas a la izquierda y estás en el diálogo y en la generosidad. En cambio, cuando tienes miedo, eres mucho más rehén de los salvadores, de los que te vienen a ofrecer una explicación a tu miedo, a tu malestar, y te buscan un enemigo. Por tanto, fíjese, esto que les decía es para que entendamos y no caigamos en la melancolía de que la situación nos obliga a ser pesimistas. Es decir, que si no entendemos estas cosas decimos, coño, soy un marciano, no entiendo absolutamente nada de por qué la gente no reacciona. En cambio, si acertamos con el diagnóstico, y por eso tiene toda la razón Julio cuando dice que esta pelea es intelectual, si acertamos en el diagnóstico, vamos a saber qué teclas tocar para que la gente de repente diga, ah, yo sé por dónde podemos ir porque veo que esta persona ha hecho un buen análisis. Dos comentarios al hilo de vuestra reflexión, y ahora dice Julio. La que yo quería lanzarte es, había una militancia a ras de tierra. Necesitamos una militancia más a ras de tierra. Pero yo quiero recordar de cómo nace Comisiones Obreras, de que lo que era el movimiento vecinal en los 60 y los 70 en todas las ciudades que se urbanizaban y que se llenaban de gente que venía del mundo rural, lo que fueron también luchas jornaleras. Creo que también, aparte de volver un poco la pelota sobre ese pasado, digamos, lo que ha comentado Juan Carlos, que me expliques un poquito eso, porque yo sí veía también esa militancia a ras de tierra. Sí, pero yo he pedido la palabra en voz baja, porque claro, la ventaja que tiene tener al compañero de tertulia, a Juan Carlos Monedero, es que le estimula a uno a pensar, porque es lo que tratábamos, ¿no? En la intervención mía anterior yo hablaba de nuestros dos orígenes, uno más próximo, que es la transición y todo lo que hay en torno a ese momento, pero hablaba de otro, más remoto, las internacionales. Y tú, cuando has hablado de lo que está pasando a otras izquierdas, en cuyos países no hubo dictaduras, obedece, creo yo, a lo que ha ocurrido con la cultura de las internacionales. Todos sabemos perfectamente la primera internacional, la segunda, lo que dio lugar al movimiento obrero, el intelectual, las fuerzas políticas. Y voy a ser quizás rotundo, lo he dicho por escrito, hemos perdido la guerra. Los herederos de las internacionales hemos perdido la guerra. Y si no, vamos a asomarnos y hablemos con la gente. La palabra comunismo, socialismo, anarquismo, ¿qué les dice? Los ideales de aquellos grandes hombres y mujeres que plantearon otro mundo en donde la justicia fuese el centro y la igualdad el otro centro, ¿tienen atractivo o no tienen atractivo? ¿Cómo es posible, y fijaros en qué cambio se opera, que en aquellos momentos, en las grandes luchas, estoy hablando de la Comuna de París, las revoluciones, los rojos éramos demonios, éramos satanes, éramos pérfidos, malvados? Ahora somos gilipollas. Ahora somos pardillos. ¿Qué dicen? ¿Pero qué están contando? Si la gente está bien, quiere otra cosa. ¿Sabéis la degradación que significa de transformarse en Satán, el enemigo peligroso, a transformarse en algo totalmente inane o inocuo? Algo ha caído por medio para que pasemos de ser el mal a pasemos de ser los tontos de turno. Esa es la historia de la pérdida de una guerra. Lo que ocurre cuando digo la pérdida de una guerra, estoy refiriéndome a lo siguiente. El objetivo a batir sigue siendo el mismo. El mundo a desear no varía. Ahora, alianzas, método, sujetos revolucionarios, lenguaje, formas de movilización tienen que ser totalmente distintas.
Tenemos una referencia que nos anima a luchar en la figura del pasado, pero borrón y cuenta nueva en cuanto a estrategias y tácticas. Este es el dilema que tenemos ahora mismo, porque vamos a ver, ¿cuál es el referente de la izquierda y qué es lo que quiere? Cuando yo oigo decir que hay que crecer para crear empleo, me echo a temblar. Cuando oigo decir a dirigentes de la izquierda que hay que ser competitivo, es que me asusto. Cuando plantean que el crecimiento económico es lo necesario, es que me dan ganas de irme, porque están asumiendo las ideas del adversario. Y esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido a los sindicatos? Y no quiero traer ya una posición que ya es muy conocida y parece que la saco todos los días. ¿De qué se quejan ahora cuando le dijeron el sí al Tratado de Maastricht? ¿De qué se quejan ahora? ¿Por qué? Porque fue desarbolada intelectualmente todas sus posiciones. Porque esas comisiones obreras que surgieron como consecuencia de la lucha contra el sistema basándose en una nueva forma de organización, también tenían una parte que les impulsaba a luchar, la lucha contra la dictadura. Y hicieron de las dos luchas una sola. Luchaban contra la dictadura, pero a su vez luchaban contra el sistema. Eso ya se ha separado. ¿Qué es lo que aspiran determinadas formaciones políticas? A mejorar la situación. Pero ya está, lavarle la cara al sistema. Lo que pasa es que el sistema ya no permite que se le lave la cara, porque tampoco puede. Vamos a intentar comprenderlo. El sistema no puede cambiar. Está condenado a ser así, porque así ha sido. Vamos a leer el manifiesto comunista, por tanto, no le lavemos la cara. ¿Qué es lavarle la cara? ¿Cuáles son las medidas que lo pueden paliar? ¿Cómo nos enfrentamos al problema del desempleo? ¿Cuál es la varita mágica? Si no hay, y ahora voy a de la base, un debate con la gente, en caliente, sereno, y les diga lo siguiente: el trabajo tiene que repartirse, colegas. Hay que hablar de la reducción de la jornada y sindicatos. Tenéis que empezar a hablar del salario directo, del indirecto y del diferido, que son las tres maneras de un salario. Y a lo mejor uno tiene que bajar para que los demás suban. Lo que pasa es que hay que redefinir el concepto de calidad de vida, el concepto de lo que es el trabajo bien hecho. Volver a la dignidad del primitivo movimiento obrero que consideraba que la obra bien hecha era algo que lo dignificaba. Es decir, un mal trabaja no puede ser rojo nunca. Es un mal trabajar. Entonces hay determinados valores que están allí, pero que se han tenido después como valores de antiguos. En debates que yo he tenido con Griñán cuando era el ministro de Trabajo, me dice: señora Anguita, usted está defendiendo cosas del franquismo. Pero qué paradoja, porque había medidas que había tomado aquel fascista de Girón de Velasco que parecían revolucionarias al lado de las que el gobierno de Felipe González ponía en marcha. Cuando cotejábamos los textos, que lo que había detrás ya lo sabíamos, pero nos llevaban entonces antiguos por defender determinadas cosas que había conseguido la clase obrera. Cuando se pierde de referencia la Unión Soviética, apareció como primer rival contra el capital la socialdemocracia. Fue el referente que había, la socialdemocracia en la que quedaba en pie, y vimos que falló, porque ya estaba vencida de antemano. Ya estaba, aceptó la lógica del sistema. Pues bien, para trabajar con la gente, lo primero que hay que hablar de un discurso claro, y yo no digo duro, pero sí nítido, es lo que yo hablo del lenguaje profético. Mirad, esto está difícil. No soñéis con paraísos perdidos. Vamos a ver claro, cuando el señor Fainé, miembro de la patronal, dice que sepáis que no volveremos al tiempo de los años 2001 del consumo, lleva razón, pero en dos sentidos. Lleva razón desde su punto de vista porque no está dispuesto a permitir que ya haya empleo fijo y que la gente gane dinero. Luego él ya, pero a mí yo le digo ahora a vosotros, a los míos, es que lleva razón. No volveremos a ese mundo. Y por tanto nuestro objetivo de la izquierda es plantear otro mundo distinto, con otros valores. Y solidaridad no es una cuestión para exhibirla en mítines. Solidaridad es el ejercicio. El cooperativismo es empezar ya. El trabajar de otra manera, el valor de uso y el valor de cambio, tendremos que hablar de lo que es más importante, el valor de uso o el valor de cambio. Hablar de la palabra austeridad, eso es de izquierdas.
porque lo que está haciendo el señor Rajoy es recortes, eso no es austeridad. La austeridad es recobrar el reencuentro con la naturaleza, consumir lo necesario, reponerlo y vivir de otra manera. Ahora bien, ¿cómo hablamos de esto a las organizaciones de izquierda que en muchos casos tienen que conseguir el voto y por tanto no se les puede hacer un discurso que a las masas las enfade? Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo armado con datos, con argumentos, con cifras, con mucho amor, con muchas ganas de persuadir, pero hay que hacerlo. Porque por el camino que nos han marcado no hay salida. No hay salida ninguna en esta Unión Europea. Se pongan como se pongan, no hay salida. Lo dicen las fórmulas matemáticas. Permitidme una información. Antes de ayer me llamaron dos profesores de la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas, creo que es. Y me pusieron en lo alto de la mesa un documento, dice, toma, esto es un breve resumen. Habían cruzado unos datos y me lo estuvo explicando, y aparte de algunos vocablos ya de muy alta especialización, yo llegué a entender lo que habían descubierto, que contra lo que dice la escuela clásica austriaca y también Keynes, las políticas de restricción que van buscando el que no haya una gran inflación no sirven absolutamente para nada, porque había una masa monetaria como si fuese una especie de plaga de langosta. Los puse en contacto con el economista ayer con el diario Expansión y ya tengo las primeras noticias de que está causando el estudio pues un impacto tremendo. Uno es profesor de la Facultad de Derecho de Córdoba. Es decir, con los datos que hay, no hay ninguna salida. Y esto se le tiene que decir a la gente, asociaciones de vecinos. Mirad, muchachos, las asociaciones de vecinos tuvieron auge importante, pero exigían cosas inmediatas. La cabina de teléfono, el alcantarillado, la luz eléctrica, eran necesidades inmediatas y no hemos pensado que el éxito era porque se vinculaban a las luchas de lo concreto. Así pasó. ¿Por qué hoy no vinculamos a las luchas de lo concreto? Porque al vincular a esas luchas de lo concreto, la gente se va a dar cuenta que tiene que plantear otra fase más de la lucha. Es, si me permitís, la idea básica del Frente Cívico. Mañana, luchando porque el salario mínimo sea de 1.000 euros, qué cosa más simple. Descubre la gente que hay que hablar de reforma fiscal. Y descubre que al hablar de reforma fiscal hay que dar otro paso hacia la banca pública. Vamos descubriendo las facetas del adversario, pero de una manera muy concreta, muy ligada a lo concreto. Porque repito y termino, cuando yo digo hemos perdido la guerra, es que hemos clausurado un tiempo histórico, retomamos la bandera y a nuestros viejos símbolos, nos los guardamos para reconfortarnos en la soledad con ellos, pero tenemos que plantear con la gente métodos, lenguaje, alianzas, todo es nuevo, menos la voluntad de cambiar esto y hacer otro mundo. Esta es la situación que tenemos, desde mi punto de vista. Yo, Juan Carlos, ahora también te pediría que, aparte de lo que quieras comentar al hilo de esa reflexión de ciertos aprendizajes de la izquierda, también andaras en una cosa que has comentado, la necesidad de ese intelecto. Creo, aclararme un poco, que te refieres más a esa idea, por ejemplo, que he leído, que has expresado en algún texto, en este en concreto también, sobre el 15N como una gran conversación social, un gran ejercicio de liberación, porque parte de lo que se ha criticado un poco a la izquierda tradicional ha sido el ejercicio de un vanguardismo intelectualoide, por así decirlo, que lo ha apartado de la gente, y paradójicamente movimientos hoy muy presentes o reivindicados, ecologismo político, el feminismo, parten de una recuperación del sentir en la política, ¿no? Entonces, cuando has dicho esa frase, y que creo que también Julio, tomando la batalla intelectual, quería que lo aclarases un poco. ¿Cuál es tu... qué querías decir un poquito con eso? No sé si discrepamos o no. Yo quiero insistir mucho en que tenemos muchas razones para el pesimismo. Creo que hay que ahondar mucho en eso, porque creo que es a partir de esa constatación como podemos encontrar un poquito de luz, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que, o creo no, estoy convencido de que estamos en una sociedad de propietarios, que nos han vendido esa idea. Margaret Thatcher, ¿cómo pega el gran quiebre
que va a terminar rompiéndole la columna vertebral a los sindicatos ingleses. Bueno, pues los trabajadores que estaban alquilados va a subirles los precios de los alquileres y al tiempo les va a permitir comprar endeudándose sus propias viviendas. Los va a enganchar al sistema de consumo a través de ese endeudamiento y a otros los va a mandar a la periferia a ser ya lumpen, ¿no? A vivir de un subsidio o de la marginalidad. Esa sociedad de propietarios la hemos vivido durante todos estos años. Yo me he cansado de ver encuestas donde señoras que trabajaban en la limpieza se consideraban a sí mismos de clase media alta, ¿no? Es decir, que de alguna manera también hubo un elemento de bienestar en nuestro país que no nos dábamos cuenta de dónde venía. Una cosa que me gusta mucho de la enseñanza de Marx es que nos dice que de cada crisis sales con un abanico menor de respuestas. ¿Por qué? Porque de cada crisis sales mercantilizando más ámbitos de la existencia. Ahora vemos que estamos ya mercantilizando hasta la venta de sangre, estamos cada vez mercantilizando más ámbitos, ¿no? Pero hay ámbitos que nos hemos mercantilizado y que ya no se pueden mercantilizar, como por ejemplo la naturaleza. Ya no da más de sí. Ya no da más de sí. Sabemos que hay que frenar, o ¿qué queremos? ¿Más lorcas, más terremotos, más tifones, más tsunamis por los cambios climáticos? Eso ya no da más de sí. ¿Y saben ustedes quién va a parar eso? Las aseguradoras. Porque las aseguradoras ya están diciendo que no van a sostener los pagos tan grandes que hay de ese tipo de catástrofes, ¿no? Fíjense ustedes que esta sociedad de propietarios nos ha captado nuestra manera de estar en el mundo. Hay mucha gente que quiere regresar a cuando Curro veraneaba en el Caribe, que éramos muy felices. Y la gente no se da cuenta de que quien nos estaba financiando ese bienestar eran la naturaleza, los países del sur, que ya no se dejan. ¿Por qué ese odio hacia Chávez, hacia Morales, hacia Correa? Si no es porque cortaron ese flujo que había de capital neto del sur al norte. Nos estaban los países del sur financiando nuestro bienestar y por supuesto también Asia, China, Rusia. Y el tercer espacio que nos estaba financiando nuestro bienestar eran las generaciones futuras, a través del déficit público y de la deuda. Y eso también, por esa generación de mucho más papel que riqueza, de repente se rompe. ¿Qué ocurre? Que una buena parte de la gente que ha estado desafecta con lo que está ocurriendo no está todavía en cambios del sistema, porque no están en contra del sistema, están en contra de los excesos del sistema. Y es una cosa muy diferente. Hay gente que dice, castiguemos a los culpables, que es un discurso muy de esos economistas mediáticos, de la Abadía y el Gay de Liébana, que dicen que el problema no está en el capitalismo, el problema está en algunos que han abusado de las herramientas capitalistas. Y la gente queremos creernos ese discurso, porque es un discurso, vamos a regresar, apretémonos el cinturón y regresemos a ese momento donde fuimos felices. Es decir, que esa idea de regresar al pasado todavía la tiene demasiada gente. De hecho, fíjense ustedes que es una cosa, claro, muy terrible del vaciamiento de alternativas, porque esa es otra realidad. Julio, yo creo que insisto mucho en esta idea. Yo creo que no hay alternativas. ¿Saben por qué? Porque creo que como se ha fragmentado todo el mundo que existía, se ha fragmentado el mundo de las ideologías, el mundo de la familia, el mundo de la política, el mundo de los partidos, el mundo del trabajo. Se ha fragmentado prácticamente todo y cuando todo está fragmentado, tú no puedes sobre ese fragmento reflejar algo completo, no te sale. Y por eso yo estoy convencido de que la alternativa no se basa en algo que sabemos que queremos, sino que la alternativa se va a construir sabiendo lo que no queremos. Sabiendo lo que no queremos. Y por eso yo suelo hablar de que la alternativa la vamos a construir a través de pequeñas teselitas, donde cada vez que alguien sabe lo que no quiere, y no lo quiere no solamente para él o para ella, sino que no lo quiere para el colectivo, esa es una tesela válida para poner en la pared. Y al final, todas esas teselas van a construir el dibujo. Y eso, fíjense ustedes, nos sitúa en un momento en donde no podemos tener certezas. Me dan pánico los que dicen que lo tienen todo súper claro. Porque cuando les escuchas un poquito más, te das cuenta de que te están haciendo análisis con las herramientas melladas que diría el Che Guevara del pasado. Pero vamos a ver, si estamos en un momento histórico donde ya el desarrollo tecnológico, por primera vez en la historia, ya no genera empleo. En la historia, prácticamente cualquier gran invento
ha generado empleo, aunque se decía que no. La rueda generó empleo. El vapor, empleo. La electricidad, más empleo. El motor de explosión, empleo. Fíjense ustedes toda la industria automovilística. La química, pero ya la informática no. Cuidado. Estamos en un momento donde ya las máquinas generan máquinas. Por tanto, fíjense ustedes un buen análisis de que no podemos seguir mirando al pasado para encontrar las respuestas, porque la realidad es diferente, nos tiene que llevar implacablemente a tener que repensar las cosas también en cuanto a las soluciones. Si no hay trabajo para todos, tendremos que dejar de seguir planteando ese discurso sindicalista o ese discurso de la izquierda como si las cosas no hubieran cambiado. Es que es mentira. Y como bien plantea Julio, como no tenemos el coraje de ver cuáles son los rasgos que van a ir perfilando ese mosaico, no el mosaico, sino los rasgos, ¿dónde está ahora la izquierda? La izquierda está ahora mismo pidiendo lo que pedía la socialdemocracia hace 20 años. Es decir, que todos nos vamos corriendo hacia la derecha. Y al final hay una cartelización de la política donde prácticamente son todos Coca-Cola o Pepsi-Cola. ¿O se creen ustedes realmente que si mañana ganasen las elecciones en España, Izquierda Unida iba a cambiar este país, iban a solventar los problemas que tenemos? No. A lo sumo iban a poder poner algunos parches. ¿Por qué no lo pueden cambiar? Porque mucha gente votaría Izquierda Unida para que les diera lo que ya no les da el PSOE y ya no les da el PP. Pues menudo negocio. Porque eso no vale. No vale. Tiene que ocurrir como ha planteado en algún momento Syriza. Oye, si no me vas a acompañar en la pelea que voy a tener contra la Troika, no me votes. Porque no me sirve. Me vas a colocar en el Parlamento o en el gobierno griego y tengo las manos atadas. Por tanto, creo que es absolutamente necesario ese repensar. Y ahí aparece el 15M. Claro. ¿Por qué nació el 15M? ¿Por qué el 15M no ha tenido tanta fuerza, por ejemplo, en el País Vasco? Porque en el País Vasco toda la izquierda abertzale venía ya con fórmulas de nueva política. Por eso allí no ha tenido tanta fuerza. El 15M en el País Vasco, ¿dónde se ha nutrido? Pues que no eran independentistas, que no tenían ese rollo identitario tan fuerte y que estaban en contra de la violencia. Por ahí es por donde ha podido respirar un poco el 15M en el País Vasco. Pero lo demás, si lo hacen ellos, si vienen de una vida comunitaria muy muy fuerte. El 15M, yo siempre digo que no era, fíjese, la inteligencia del 15M, el 15M nunca fue una respuesta, el 15M fue una pregunta. Fue una pregunta que dijo que el emperador estaba desnudo. Le dijo algo que ya no decían los sindicatos: oye, es que no somos mercancías. Y los sindicatos de que hablan de mercado de trabajo, oiga, no me jodan, que llevamos 100 años peleando para no ser mercancías en el mercado. ¿Cómo que mercado de trabajo? Y se nos mete, fíjense ustedes, en el propio lenguaje cotidiano de los sindicatos hablar de mercado de trabajo. Y lo repetimos como un mantra que nos encadena en el propio lenguaje. Y fíjense ustedes que en esa misma pelea, el 15M dice: no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, y le dice al poder político: no me representas. Y de repente sitúa, fíjense ustedes, los dos elementos centrales de nuestro sistema, que son la democracia liberal y el capitalismo, los sitúa con interrogantes. Y no plantea cuál es la alternativa. No la plantea porque no existe. Pero lo que dice es: cuidado, que a mí esta democracia liberal no me está sirviendo. Esto de delegar, esto de vota y no te metas en política ya no me sirve. Y también dice: oye, yo quiero trabajar para vivir, yo no quiero vivir para trabajar. ¿Cuál es tu modelo? ¿Que trabajemos como los chinos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año? No me da la gana, no quiero. Yo quiero trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y eso, fíjense ustedes, nos emplaza a la necesidad de repensar en esta línea todas estas cosas. Fíjese que no nos da el dibujo. El 15M nos dice: esto es la solución. Pero nos dice: mira, esto no me gusta. No me gusta que tomes decisiones al margen de mi voluntad. No me gusta que me trates como una mercancía. Y claro, tienes toda la razón, y la frase no es mía, que aquí será yo ser tan listo. La frase de que el 15M era una gran conversación era de Jesús Ibáñez, de nuestro maestro. Porque Jesús Ibáñez decía que antes de una revolución siempre se da una gran conversación. Antes de una revolución siempre se dan dos cosas, que están por aquí pululando. Una es que surgen los Robin Hoods,
Y los Robin Hoods lo que hacen son adelantar la sociedad que deseamos. Cuando Cañamero y Gordillo expropian 5 carritos, están adelantando la solución que buscamos de redistribución de la renta. Y fíjense, 5 jodidos carritos. Y parece que se hundía la civilización occidental. Y tenía que venir Batman a salvarnos, ¿no? Entonces, ya digo, esos elementos nos emplazan, ya digo, a abrir el juego. Y lo último que digo es una palabra. Para que esto se pueda poner en marcha, la palabra clave es desaprender. Y por eso es absolutamente evidente que es una pelea intelectual. Tenemos que desaprender, porque si no nos encontramos con que Izquierda Unida o la izquierda del PSOE, los sindicatos, lo que van a pretender es simplemente ocupar el lugar que ya no ocupa, rellenar el vacío que ya no ocupa el Partido Socialista Obrero Español, y se encuentran con el agujero de que cuando el Partido Socialista Obrero Español está en la oposición, pues nos pasa otra vez verbalmente por la izquierda, y en toda esa mentira sí que volveríamos a caer de nuevo en la melancolía. Bueno, una radiografía creo que extensa de este país y también de lo que ha sido el pasado de la izquierda. Nos vamos a situar en el presente, porque como no sabemos si hay futuro, o en ese caso hay mañana, pasado mañana no sabemos qué es lo que habrá, nos vamos a situar en las urgencias. Y yo quería partir de 3 elementos para... Vamos a ir conversando, tenemos una media horita antes de pasar al debate, vamos a ir sobre esos 3 elementos. Uno, el tema de España se rompe. Y se rompe no solamente por la pregunta que se lanza desde Cataluña, se rompe por un bipartidismo que no gusta, se rompe porque hoy, esta mañana, amanecíamos con la millonésima constatación de lo que era el poder y sus corruptelas, de lo que es el poder y sus corruptelas. Hay un descontento social generalizado que no es el del bienio negro de 2 Españas, es que hay una España muy descontenta. Primer elemento. El segundo es lo que habéis situado, ¿no? Partidos que están a la izquierda no son Syriza, no son también banderas del protagonismo social, como pudieran ser algunas agrupaciones locales, como pudiera ser la SCUP en Cataluña, es decir, no representan esa nueva fuerza, es decir, descontentos que no tienen herramientas, y al mismo tiempo si hay una insurgencia social, y aquí en Córdoba, por ejemplo, tenemos lo que está veniendo, que ya conocéis porque los dos habéis estado participado, impulsado lo que es la acampada de dignidad, nuevos sujetos políticos que reclaman hacer y desde el territorio planteándose otras cosas, planteándose el desidentificarse y juntarse, un sindicalismo territorial, un atender necesidades básicas, es decir, hay nueva gente, como acampada de dignidad, hay muchos otros colectivos haciendo cosas en el campo de la agroecología o en el campo de las economías solidarias, que están planteando ya otros mundos desde abajo. Entonces tenemos que los mayores no pueden cambiar, los que son todavía pequeños parece que no les interesa mucho lo que es la gran política, y un hervidero. España se rompe hacia el fascismo o hacia la insurgencia social. Antes también una acotación o un comentario. Yo creo que Juan Carlos Monedero ha expresado muy bien lo que hay que hablar con la gente inmediatamente. La gente debe saber lo que no quiere. Está claro. Pero yo le añadiría algo, y a continuación debe saber que no puede delegar la solución. ¿No puede? Delegar la solución. Se acabó. Yo sé lo que no quiero, no sé todavía qué es lo que quiero, pero esa solución ya no me la da nadie. La tengo yo que construir. Con esto ya empezamos a trabajar. Porque algunas veces yo he comentado con personas, no militantes, sino con amigos, ese libro que es El elogio a la pereza, del John de Marx, cuando viene a plantear una cosa, pero hombre, tanto hablar de trabajar, pues están las máquinas. Las máquinas son un instrumento de liberación. ¿Qué es eso de que nos encadenen a las máquinas? Esto, y se le plantea a la gente y se harta de reír, lo llama uno loco. Cuando estamos ante el análisis más lúcido que yo he oído nunca, desde el punto de vista de humanización, ¿no? Una sociedad distinta. Pero lo que vamos, España se rompe, es el grito que lanza desde don Pelayo permanentemente en este país. Estamos siempre pendientes de que esta España nuestra se rompe, y viene casi siempre de parte de los que no conocen la historia de España, ni por el forro del libro,
y de los que desde luego tienen unos intereses muy claros que defender. La España se rompe, mi finca, mi banco están en riesgo y están en peligro. Pero el problema de que se rompa, ayer yo hacía referencia a un informe que en el año 1998 un senador llamado Jean Arthuis eleva al presidente de gobierno Balladur, que le encarga que haga una comisión y que le diga cuál es la perspectiva de Francia en el mercado único. Y Balladur se reúne con técnicos, economistas, sociólogos y dice en un extensísimo informe una cosa tremenda. Dice: señor presidente, hoy en Francia los intereses de las empresas están en confrontación con los intereses de la nación. Clarísimo. Los intereses de la nación, es decir, entendida como los franceses, como lo entiende la palabra nación, los franceses, están en confrontación con los intereses de las empresas. Pues bien, en esta situación, España se está rompiendo en la medida que los intereses de los mercados extranjeros están en contra de la situación de los españoles dentro. Primera ruptura. Y en este sentido, la primera ruptura la hace la concepción de la Unión Europea según Maastricht. Y lo que venía antes, desde 1984, desde la Acta Única y después lo que viene de Maastricht. Se rompe, pero no solamente España, se está rompiendo otros países. Porque hay una dualidad de poderes, o mejor, un poder que manda y otro que es un poder vicario, delegado, que es el de los gobiernos. Pero es más, en este país nuestro, o en este precipitado histórico que llamamos España, el problema de las nacionalidades, y especialmente el de Cataluña, no es nuevo. Y además ha habido momentos en el pasado que ha tenido unas tensiones tremendas. Baste recordar, en el año 1897 o 98, se lo pregunto a mis compañeros de historia, tenemos las bases de Manresa, donde el nacionalismo catalán plantea que los militares que hay allí del ejército español ya sean catalanes y plantean embajadas en el extranjero. Esto en el año 1890 y tantos. Por tanto, no es nuevo. No es nuevo en la medida en que se está utilizando el discurso de que España se rompe para atacar el estado de las autonomías. Y además con un discurso tan zafio, tan vasto, tan ignorante, de gente que no ha leído en su vida, es la casta que nos gobierna, son ignaros, son ignorantes, pero están acostumbrados a mandar durante siglos. Por eso están mandando con impunidad, con chulería, propia de que es el amo ya, y gobierna el chiringuito. En la República, cuando la República se proclama la República Catalana y tiene que ir allí hasta la Zamora a intentar el pito y la flauta. Pero es que cuando gana la derecha del Bienio Negro de 1833, el coronel Macià proclama la República Catalana y esta vez la República manda al general Batet a que el general Batet reponga la situación. Por tanto, tenemos una historia que no nos permite decir, estamos ya en las últimas, tranquilo, esto es un problema. Como dijo Ortega y Gasset, no resulta. La propia transición creyó solucionar el problema y lo que hizo fue cebarlo, le puso una bomba de relojería. Cuando la transición se dice que en España hay regiones y nacionalidades, ya estaba creando el problema. En vez de reconocer que España es un país plurinacional, que está ahí, es una realidad. Porque al haber regiones y nacionalidades es que hay dos entidades distintas. Y cuando yo he preguntado en el Congreso de los Diputados en debate, señor presidente o señor ministro, ¿cuáles son las regiones, cuáles son las nacionalidades? Ni nadie no me lo ha dicho, él sabía perfectamente por dónde iba. Era el caso de Cataluña, de Euskadi y de Galicia, pero se hacía así, nacionalidades. Y cuando un padre de la Constitución, que ya ha fallecido, que era Jordi Soler Tura, catedrático de Derecho Constitucional, dice, mira, es que la diferencia entre nacionalidad y nación no existe, es ficticia. Son naciones, son nacionalidades. Pues tendremos que empezar a reconocer. Lo que ocurre es que este problema se da también desde una lectura de clase que aquí ya no se da en la prensa española. El señor Mas es el representante de la buena burguesía catalana que en toda su vida ha estado chantajeando al poder de Madrid
cuando no en connivencia con el poder de Madrid, que representaba a la oligarquía castellano-andaluza del cereal, del olivo y a los buenos burgueses vascos. Eso es lo que estaba por dentro. La prueba está que incluso un Campo, tenido como un prohombre de Convergencia y Unión, Convergencia y Unión como partido reciente de los nacionalistas conservadores, anima a Franco y apoya a Franco en su levantamiento. Esto no lo dice. No lo dice. Y se sacan una serie de supuestos agravios que pueden haber existido, pero desde luego no en el sentido de esa burla de que España contra Cataluña. No, hombre. En 1714 lo que hubo fue la lucha entre el aspirante de la corona de Habsburgo y el aspirante Borbón. Punto. Claro, los inventos ya se hace una historia falsificando desde el nacionalismo catalán y desde el nacionalismo español, que también existe. Entonces, en estos momentos, yo creo que el sentido común debe imperar, no olvidarse de la lectura de clase. A mí lo que me preocupa mucho no es que voten independencia. Me preocupa que voten independencia los trabajadores catalanes. Porque manda OVA, dicho en fino, que un señor como Artur Mas, que hace la misma política que el señor Rajoy, sea la bandera de la independencia de Cataluña. ¿Qué esperáis, curritos de Cataluña? ¿Que a través de esa independencia con este paladín vais a conseguir algo distinto? Lo que pasa es que Artur Mas se ha embarcado, yo creo que en una operación de chantaje, en algo que le está superando y que Esquerra Republicana de Cataluña, que sabe también que llegará un momento en que habrá que dialogar, porque si no es de locos. La pregunta, y yo soy defensor prudentemente del derecho de libre determinación, que así es como se llama en el derecho internacional. El solemne pacto de los derechos económicos y políticos reconoce, creo que en su artículo 3, el derecho de libre determinación, y es curiosa la redacción, incluso, dice, en los países que están en régimen de administración o fideicomiso, el incluso, luego si yo digo incluso los que están en régimen de fideicomiso, es que hay otros. ¿Cuáles son? Como eso suscitaba un problema en las comunidades o naciones de distintos estados, se recurrió a 3 resoluciones de las Naciones Unidas. Eso fue la 1514, la 1541 y después una, la 2726, en la que se decía, no, ese derecho no se puede reconocer a los estados que están ya conformados. Claro, eso se lo pasaron por allí en el caso de Yugoslavia, cuando la supuesta comunidad internacional rompió esos acuerdos, esas 3 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer en Yugoslavia lo que se hizo en Yugoslavia. ¿Cuál es, por tanto, la solución? Pues la solución puede ser varias. Una, si se va a reconocer el derecho de libre determinación, hay que cambiar la Constitución. Y en ese momento, si el pueblo español vota el cambio de la Constitución, el pueblo español le está diciendo al pueblo catalán, del que forma parte, hasta ahora, puedes libre determinarte. Esto es en puridad democrática. Se le da la capacidad, se la da el soberano pueblo español. Que no, que ellos hacen una consulta. Vamos a ver qué preguntas se le pueden hacer. La pregunta que se le hace es confusa y difusa, porque además está mal hecha. Las posibilidades son, o somos un Estado independiente, o queremos un sistema federal, o queremos un sistema confederal, o queremos el estatus actual. Son 4 posibilidades. Evidentemente, yo lucharía por el Estado federal, entendido además como un Estado federal, un Estado que busca la unidad de otra manera y donde determinadas leyes federales son de obligado cumplimiento. Voy a ser claro. Todo lo referente a las cuestiones laborales, la asistencia social, la sanidad y la educación son competencias federales que desarrollan, o mejor, los principios que las informan, para ser más exactos. Usted podrá desarrollar en Cataluña, en Andalucía, estos principios, pero los principios referentes a esta política son intocables, porque si no, cualquier política económica que se haga en otro sitio puede ir en contra de los propios derechos humanos. Y a debatir serena y tranquilamente, porque tienen un problema si se declaran independientes, pero los poderes económicos en lo que llamamos España o nacionalismo español también lo tienen.
Todo menos sentarse a reconocer que somos un Estado plurinacional. ¿Y por qué? Porque vamos, al reconocer eso, vamos en contra de una especie de costra cultural acuñada desde la época de Recaredo, otra ficción histórica, que Recaredo, cuando habla, no habló de la nación española. Eso es mentira, como tan mentira la unidad de los reyes católicos. La falsificación de la historia ha sido espantosa. ¿Por qué? Porque vamos contra una historia en la que la Iglesia Católica ha ligado su privilegio de estar en unión casi hipostática con el poder político y con el poder económico. Dicho de otra manera, el poder económico en su tiempo de la buena latifundistas andaluces, la banca, los poderes económicos, necesita de ese ideal de España. ¿Por qué? Porque si no es así, si se cuestiona, tendremos que hablar de otra manera, desde otros principios, que donde estaría la discusión de otra manera de salir de la situación económica y social. Tocar la Constitución, termino. Ahora mismo hay que hablar y cambiar la Constitución. A mí ahora mismo me da miedo, pero no porque se cambie la Constitución. A mí me gustaría una Constitución republicana. El problema es que si lo cambian 4 ponentes de las actuales Cortes, estamos perdidos. Porque una ley no sirve para nada si no tiene detrás gente que obligue a que se cumpla. Y entonces tenemos ante la siguiente situación. La Constitución existe, la Constitución formal, que es las leyes, los artículos, 169 en el caso de la Constitución española, y la Constitución material, que es el conjunto de fuerzas económicas, políticas y sociales que hacen posible que se cumpla. Pues bien, hoy la Constitución material la tiene Emilio Botín, Francisco González, la eléctrica. Por eso cambiar una Constitución bajo el predominio de ellos es más de lo mismo. Ahora es lo que tenemos que hablar con la gente que sepa qué Constitución queremos o qué es lo que no queremos, para que la futura Constitución se escriba de otra manera distinta. El problema es enrevesado, endiablado, pero lo único que podemos hacer nosotros es serenidad, tranquilidad, decirle que las cosas vayan viendo dónde va, hablarle con mucha serenidad a esta parte de España y aquella, y esperar que nuestros dirigentes políticos tengan buen temple, buen tiento, combatan el error histórico, combatan la falsificación permanente del nacionalismo burgués. Digo burgués porque quiero recalcar su condición de clase. Estamos en el peligro de decir los catalanes, no, la burguesía catalana. Saquemos la condición de clase y ahí podemos empezar a abordar un problema endiabladamente difícil. Perdón si me he sentido. Urgencias, Juan Carlos. ¿Cómo me pone el listón de alto, Julio? Me acuerdo del otro día que en una charla, no sé, en Barcelona, en Vilassar de Marco Herrera, decía un tipo, pero es que no se puede decir que no a las cosas. Yo le contaba una historia que siempre me gustó mucho de un matrimonio de, bueno, ya con su edad, ¿no? Se acuestan por la noche a descansar en su lecho conyugal. Y el marido ahí empieza a dar vueltas sobre sí mismo, a un lado, a otro, y la mujer, ya claro, con la intimidad de los años, le dice, noto que te pasa algo. Dice, no, tranquila, duerme mujer, sigue ahí dando vueltas a la hora. ¿Qué te pasa? No, nada, sí. Ya 4 de la mañana no me dando vueltas, pero la mujer dice, ¿qué te pasa? Ay, mujer, es que le debo a fulanito, al vecino, le debo 30.000 euros, coño, y no puedo pagárselos. Mujer tranquila, se levanta, abre la ventana y dice, fulanito, que mi marido no te va a pagar los 30.000 euros. Y cierra la ventana y dice el marido, ¿pero qué haces? Si te harán que no puede dormir es él. Me gusta la historia porque solemos ser nosotros los que interiorizamos que no se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y por eso me gusta mucho la enseñanza de América Latina, ¿no? De repente cuando países que supuestamente no son como nosotros la 4ª economía del euro dijeron que no,
¿Y qué pasó? Cuando dicen que no, el problema es que lo puede mirar el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿no? En la pregunta que plantea Ángel, hay un problema que es verdad que nos acompaña, ¿no? Yo estoy convencido que a Vázquez Montalbán, que a España le siguen oliendo los pies al franquismo, ¿no? Y seguimos siendo un país que se acostó franquista y se levantó demócrata, y eso es problemático, ¿no? Y de repente un tipo con un sombrero de charol entró en el Parlamento dándole patadas al sistema parlamentario y al castellano, ¿no? Diciendo aquello de se sienten coño. Las frases históricas de este país son patéticas, ¿no? Podríamos tener, no sé, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Una cosa de esas, tenemos se sienten coño, las peras son peras, las manzanas son manzanas, de larga botella, a mí la mujer me gusta mujer, ¿no? De Aznar, es como terrible todo, ¿no? Y la única frase así un poco con más jugo que era el que se mueva no sale en la foto, no era de Alfonso Guerra, sino que era del líder sindical mexicano, ¿no? En fin, Alfonso Guerra, qué fraude de señor, ¿no? Es decir, que yo estoy muy enfadado con todas esas cosas porque yo me considero muy engañado con muchas cosas, ¿no? Siempre cuento que cuando yo llegué a Alemania y vi que al entrar en el metro no te cobraban, y dije, ¡ay, qué vivo soy, que me cuelo!, ¿no? Hasta que me di cuenta de que no era un vivo, sino que era un imbécil, ¿no? Y que mi país me había engañado, porque mi país, si me estaba enseñando que colarme en el metro porque no tenía un vigilante era una señal de vivo, estaba engañado, estaba mal educado, porque me habían robado de alguna manera esa decencia de lo público. Por este país, ¿no? Se acuesta franquista, se levanta demócrata, y hay tres rasgos que son muy del franquismo que nos impiden también avanzar, que son, seguimos siendo un país muy individualista, muy clientelar, en vez de confiar en los organismos abstractos de las leyes, pues buscamos a ver si tenemos por ahí un primo o un amigo. Somos un país muy irreverente con el poder, somos muy de chirigota y de broma, pero luego somos muy obedientes con el poder. Y al mismo tiempo optamos por la naturalización, ¿no?, del poder. Ya digo que entra Tejero en el Parlamento y los españoles decimos, yo no soy como ese, que tampoco hace falta mucho, ¿no? Un tipo con un sombrero de charol, ¿no?, y un bigote desorbitado, y dice, yo no soy como ese, ergo yo soy un demócrata. Y va y nos creemos que somos estupendos, ¿no? Yo creo que es muy importante darnos cuenta de que las cosas no son tan así. Cuando plantea Ángel que se ha roto España, ¿yo saben en lo que pienso? Yo no pienso en el tema catalán porque estoy casi convencido de que eso no va a ningún lado. Yo pienso que España se está rompiendo porque se está rompiendo el contrato social que conseguimos en el año 78. Para mí España se está rompiendo porque Franco murió en la cama, pero el franquismo, fíjense ustedes, murió en la calle. Me parece fascinante, como casi todo, lo que decía Vázquez Montalbán cuando planteó que la transición era una correlación de debilidades. Los reformistas fueron lo suficientemente fuertes como para evitar que el franquismo continuara. El rey, al primero que nombra, es Arias Navarro. Y es la presión popular la que va consiguiendo cambios. Pero no fuimos lo suficientemente fuertes como para conseguir una ruptura. Y el franquismo no fue lo suficientemente fuerte como para evitar tener que transformarse, pero fue lo suficientemente fuerte como para evitar la ruptura. Hicimos un contrato social en el 78 y lo estamos perdiendo todo. Si se fijan ustedes, todos los logros que nos devolvieron a casa desde la calle, el año 79, el 79 todavía, es el año de mayor conflictividad laboral de la historia de este país. ¿Qué ocurre? Que los logros de aquel momento, poner a la iglesia en su sitio, pero si se nos ha vuelto a meter en la cama y en la escuela. La judicatura, que era más o menos decente, ya ven ustedes los jueces que tenemos otra vez. El hijo del obrero a la universidad. El hijo del obrero está saliendo otra vez de la universidad porque no hay dinero. Regresaron los inmigrantes, y estamos mandando otra vez a la gente joven a estudiar fuera. La decencia de los políticos, pero si son una buena parte de ellos de delincuentes. Y no podemos decir, claro, lo del Partido Popular, pero me van a perdonar, pero cuando Zapatero dice hace 3 días, como si fuera un hombre de Estado, dice, hay que decirle a Cataluña que la Constitución no se cambia de la noche a la mañana. Dice, sinvergüenza, ¿y qué hiciste tú con el artículo 135?
¿Qué hiciste tú, canalla? Y encima vas y te la das de estadista y dices a los catalanes tienen que entender que no se cambia la Constitución de la noche a la mañana. Que pena haber estado ahí y decirle, tú eres un mentiroso y un pinocho y un tramposo, ¿no? ¿Qué me estás contando? Por tanto, fíjense ustedes que la decencia política se pierde o uno le da pánico cuando parece que la transición nos trajo la clave y el otro día leemos que el libro más vendido es de Belén Esteban. Una señora que es famosa porque es muy conocida. Y es muy conocida porque es famosa, ¿no? Y en ese bucle se termina todo. Yo creo que realmente, fíjense ustedes, lo que se está rompiendo es precisamente ese contrato social. Y en la ruptura de ese contrato social, la pregunta que hacía Ángel es muy correcta. Bueno, ¿y quiénes son los sujetos que van a cambiar este contrato social? Porque el sujeto tradicional, clase obrera, está ahí como que no termina ni siquiera de verse a sí mismo como clase obrera. El sujeto político, izquierda consciente y organizada, la gente ya no sabe qué significa ser de izquierdas y tenemos que hablar a veces los de abajo para intentar entender que aquí hay un conflicto que es de clase pero que es un poco más acompañado. Una cosa que yo vi en América Latina es que había un filósofo marxista muy importante en Venezuela, Ludovico Silva, muy listo y muy simpático, borracho, caribeño. Y Ludovico Silva escribió un tratado para marxistas, marxianos, marxólogos, ¿no? Porque la invasión de Checoslovaquia, igual que aquí, allí marcó mucho, ¿no? La ruptura de la primavera de Praga. Este tipo decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Y que por tanto no teníamos que leer a Marx como si fuéramos unos loros. Chávez resulta que no sabía que las revoluciones se hacen con la clase obrera. Menos mal que no lo sabía. Porque como no lo sabía, fue y la hizo con lo que tenía a mano. ¿Y qué ocurrió? Que como no venía lastrado también por unas interpretaciones muy mecanicistas de las cosas, hizo la revolución con cosas que tenemos que pensar aquí también, ¿eh? Hizo la revolución con pobres, en vez de con el proletariado, con el pobretariado, con estudiantes, con indígenas, con mujeres, con cristianos de base, con militares, con policías, con lo que había, ¿no? Por eso, fíjense ustedes que también es muy correcta la pregunta de cuáles son los nuevos sujetos, porque si seguimos buscando los sujetos tradicionales, pues no nos salen las cuentas por ningún lado. Un elemento muy importante, y por eso algunos planteamos en el horizonte, y por eso fíjense, intentamos también ser coherentes, yo estoy convencido de que solamente a través de una corresponsabilización ciudadana podemos encontrar los cambios. Es decir, es imposible que ningún partido político vaya a unas elecciones diciendo a la gente hay que decrecer. ¿Quién te va a votar? ¿No? En cambio, sí que yo he visto en América Latina pueblos que salían del analfabetismo discutiendo con una madurez política espectacular qué se podía y qué no se podía. Pero tienes que darle a la gente la posibilidad de discutirlo. Es que aquí no nos han preguntado nada, señoras y señores. Aquí se murió Franco y no nos preguntaron si queríamos monarquía o república. Aquí no nos preguntaron si queríamos colaborar en la Constitución, sino que nos dieron la Constitución ya como un bloque cerrado. Aquí nos preguntaron un poquito, porque había una sola televisión y manipulada en el referéndum de la OTAN, y de ahí sale Izquierda Unida, de ese caldo de cultivo que genera un debate un poquito cierto. Aquí no nos preguntaron acerca de Europa, aquí no nos han preguntado qué tipo de relación tenemos entre los diferentes pueblos de este país. Yo voy al pueblo de mi madre, en La Mancha, hay elecciones, está la gente viendo en el bar el partido, entre los dos tiempos, hay un telediario, hay elecciones en Cataluña, hablan en catalán y dice uno, ¿cómo ladran estos cabrones? Y todo el mundo se ríe. Porque resulta que la gente cree que hablar en catalán es ladrar. Porque ¿quién demonios ha enseñado en este país este país? ¿Es que alguien nos ha enseñado una vez que es España? España, que es el anuncio ese de Campofrío que está ahora funcionando, que parecemos otra vez la España subdesarrollada, que tiene que alegrarse porque somos simpáticos. Vamos, no me jodan. Vean ustedes el anuncio de Campofrío. Es que es una cosa que dices, pero ¿quiere usted que me emocione otra vez con esto?
¿Quiere usted que realmente se me salten las lágrimas con esta España de la caspa? No falta que venga Alfredo Landa otra vez Por tanto, fíjense ustedes, necesitamos que la gente se corresponsabilice. Y yo he visto en América Latina que cuando a la gente la corresponsabilizas es muy sensata, muy sensata. Los presupuestos participativos que son. Que yo quiero que me arregles la acera. Y te dice este que es del pueblo de al lado, oye, es que no tengo hospital. Y le voy a decir yo, me da igual que tú no tengas un ambulatorio, yo quiero que me arregles la acera. No, hablamos y yo voy a decir, coño, pues es verdad que tiene más prioridad tu ambulatorio que me arreglen a mí la acera. Y la gente de repente sabe lo que hay y lo que no hay. Bueno, pues en un proceso constituyente es lo que tenemos que enfrentar. Que realmente seamos nosotros los que decidamos qué tipo de relación queremos los diferentes pueblos de España. Porque yo también estoy muy cansado de que me digan desde Cataluña o desde el País Vasco que todos los españoles somos Mayor Oreja, Belén Esteban y Manolo del Bombo. ¿No es verdad? Hay españoles federales que damos la cara también por su derecho a tener su identidad. Pero tienen que saberlo, porque si no lo saben, si hay mucha gente decente que cree que hablar catalán o hablar vasco es ladrar, ¿cómo vamos a avanzar? Todos esos son elementos todavía que no están enseñados en este país, porque no estamos todavía siendo nuestros propios autores, sino que en esta transición llena de mentiras ha venido todo con un embalaje donde tenemos que comprar, ya digo, comprar un rey, comprar muchas cosas, pero insisto, todo este elemento del pesimismo es esperanzado, porque hemos cambiado muchísimo. Nunca, desde la muerte del caudillo, están tan en cuestión las cuestiones del régimen del 78. Nunca los políticos han estado más en la lupa. Nunca hemos tenido menos miedo que ahora. Todavía es verdad que tenemos miedo. Pero fíjense, si ellos saben que no tenemos miedo, que no hacen nada más que reforzar la represión. Y este ministro franquista se quiere traer, nada más son tontos, se quiere traer una tanqueta de Chile para echarnos agua, ¿no? Hasta estéticamente son fascistas. ¿Por qué hacen todo eso? Porque ellos saben que nos tienen cogidos con las pinzas de nuestro pensamiento. Y que si un día decimos que no, ¿qué hacen? Es que este país, el 15M, nos sentó las bases de un discurso diferente. No ha ocurrido como en Grecia, donde no tuvieron un 15M y mucha gente se agarró a amanecer dorado. Aquí resulta que el 15M nos ha enseñado muchas cosas que están todavía ahí flotando. ¿Por qué ha fracasado la conferencia política del PSOE? ¿Por qué ha fracasado? Es que, coño, uno no hace una conferencia política para que se vaya por el sumidero casi al día siguiente. Pues ha fracasado porque las bases del PSOE, que tienen que estar también en este proceso de transformación, las bases del PSOE están contaminadas de 15M y están contaminadas de la necesidad de una política diferente. Y están cansados. Es que anoche tuvimos un debate en La Tuerca y vino el secretario general de las Juventudes Socialistas. Y le teníamos que decir, tú estás un poco rojo, ¿no? Sí, porque el tipo estaba en contra de la reforma del artículo 135, en contra de que no hubiera primarias, en contra de la troika, cierto, o tú te has equivocado de partido o no entendemos nada, ¿no? Pero bueno, hay gente del Partido Socialista que está en posiciones muy críticas, muy críticas. Lo que pasa es que no ha tenido la fuerza de presionar a su dirección para cambiar las cosas. Por tanto, fíjense ustedes, lo que me interesa de la ruptura de España, de la pregunta de Ángel, es la ruptura del contrato social democrático que nos ganamos a pulso en 1978, con todas sus limitaciones, pero que nos lo ganamos nosotros, no nos lo regaló nadie, ¿eh? Ahí están casi 200 muertos que nos costó la transición. Que no se suele decir, 200 muertos la transición políticos, por las fuerzas, ¿no?, de seguridad del Estado. Por tanto, va siendo un momento de, en vez de pedir que venga nadie a devolvernos el contrato social perdido, que seamos ya mayores, el infante infonis es el que no tiene voz, el que no fona. Que no seamos la infantería que está esperando que vengan los mandos a dirigirnos la batalla, sino que tengamos la madurez de entender que ese nuevo contrato social, que va a ser diferente, porque no lo hemos todavía hecho nosotros, un contrato social corresponsable, parta de una deliberación, parta de una discusión, y tenemos, ya digo, la ventaja de saber que otros pueblos, incluso con problemas de analfabetismo, lo han hecho antes que nosotros. Ya tienen unas constituciones que cualquier constitucionalista las señala como las constituciones más desarrolladas ahora mismo del mundo. La de Venezuela, la de Bolivia o la de Ecuador. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo para que nosotros podamos ir en esa dirección. Bueno, ahora
Hay poco tiempo para el debate, pero la culpa es mía porque también me he dejado que los tiempos no fueran los acordados, pero creo que también merecía la ocasión que ellos se pronunciaran sobre diferentes temáticas. Pero ahora no tenemos también mucho tiempo, pero sí vamos a coger 5 o 6 preguntas y que ellos respondan así colectivamente a lo que planteáis. Así que levantáis la mano y comentáis, uno por aquí, otro al final. Vamos a coger 4 o 5 preguntas, sí. Yo quería preguntarle a ambos sobre su opinión de la segmentación de la izquierda militante. Si le dan verdadera importancia, si creen que la transformación trasciende a esa izquierda militante, o si es verdaderamente un problema grave, tanta segmentación como existe, ¿no? Llegando a puntos esquizofrénicos del estilo La vida de Brian, ¿no? Pues eso es lo que quería preguntar. Si para ellos es importante... Perfecto. Por ahí al final quería... Yo después de este discurso que he oído también, yo creo que no se puede vivir sin esperanza, porque la esperanza es importante. Entonces yo, por ejemplo, creo que se pueden hacer cosas simples, como por ejemplo, hay una frase que se me pegó, que era desembrutecer al pueblo. Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol de España contra cualquier país, pasa uno por la calle y no hay nadie. Entonces, estas personas, como decía Julianita, en vez de estar pueden verlo, por supuesto, prefieren ir a las manifestaciones, que va muy poca gente, sin quemar contenedores, sin romper semáforos como manteca, pero podrían estar. Porque ahora, sin esperanza, tenemos una generación que está perdida. Porque es que lo que hemos oído aquí está claro, aquí no hay, esto es un impasse, un callejón sin salida. Entonces, es lo que yo vi. Más preguntitas, las contestamos. Ana, ¿alguna pregunta que no haya en el libro? Ana, te estoy diciendo. ¿Alguna pregunta que no se haya hecho en el libro? ¿Se te ocurre? No la dices. ¿Alguna preguntita más? Sí. Simplemente hay dos palabras que se han utilizado mucho en la vida política, la apariencia, la estética y también el vender. Si vamos a vender, son dos conceptos, como de alguna manera, dentro de todo lo que vosotros habéis planteado, como lo veis, que encaje tendrían, pues yo creo que han hecho mucho daño en la vida pública en las últimas décadas. No había partido, no había reunión donde sindical, política, etc., donde para tener una idea hay que venderse, hay que venderse, no es producto, no es una idea, una elaboración, un principio, y después lo importante de la clase política no era lo que cada uno pensaba, sentía y decía, sino el aparentar ante los demás para, de alguna manera, usurpar el concepto. Bueno, pues comenzamos con Carlos. ¿Te ocurre algo? Pues como decía Enrique VIII a sus mujeres, seré breve. Es un problema la fragmentación de la izquierda militante. Yo creo que hay un exceso de biografía en la izquierda militante española. Creo que hay un exceso de biografía. Y hay demasiados resabios y demasiada rabia acumulada y todos tienen sus razones. Todos tienen sus razones. Fíjese que Julio podía estar súper enfadado conmigo, porque yo fui asesor de Llamazares, donde una de las tareas principales consistió en desmontar parte de lo que él había creado cuando había sido coordinador general de Izquierda Unida. Y se sonríe Julio, Fíjese que no deja de ser patético que Izquierda Anticapitalista se sale de Izquierda Unida y hace una campaña
dedicándose solamente a insultar a Izquierda Unida y saca 9.000 votos. Fíjese que las víctimas tienen razón porque son víctimas, pero las víctimas no pueden ser convocadas a la resolución de los conflictos porque tienen demasiado dolor. Por tanto, fíjense ustedes, si tenemos una sobrecarga de biografía en los líderes políticos, pues vamos a tener que buscar otros. La fragmentación de la izquierda en España, yo creo que tiene que ver sobre todo, porque no han surgido nuevos liderazgos capaces de rebajar esas confrontaciones. La izquierda está condenada a discutir por una coma, y esto es correcto. ¿Saben por qué? Porque la derecha maneja lo que existe y tiene la connivencia entre ellos de manejar lo factual, mientras que nosotros siempre estamos construyendo el mundo alternativo y lo estamos construyendo con ideas, con diagnósticos y con proposiciones. Y por tanto, ¿cómo no vamos a pelearnos en el diagnóstico si un diferente diagnóstico en las encrucijadas te puede llevar a miles de kilómetros de distancia? Yo veo sensato que en la izquierda nos peleemos intelectualmente, porque es que es lo que tenemos. Ahora bien, cuando de repente esas diferencias te pesan en exceso, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Lo hizo el Foro Social Mundial con las internacionales que decía antes Julio. En vez de las internacionales separarnos por aquello que no estamos de acuerdo, el Foro Social Mundial dijo: ¿y por qué no nos juntamos por lo que compartimos? ¿Por qué no construimos un mundo en el que quepan muchos mundos? O como yo le he escuchado muchas veces decir a Ángel: los rebeldes nos encontramos en el camino, no quítate tú que me pongo yo, sino vamos a poner otra silla en la mesa. Es decir, un tipo de lógica que es diferente a esas lógicas que condenaban a los partidos a no poderse entender entre ellos. Bueno, pues como nos tenemos que entender, vas a tener que dar un paso atrás y quitarte del medio. ¿Qué ocurre en España? En España es que no han surgido nuevos liderazgos, tampoco porque no los han dejado, Hay una cuestión que yo intenté sacar en el libro que hemos hecho Julio y yo, que aparece por ahí, pero no fui capaz. Y mira que yo lo intenté en el libro, que es que Julio y yo nos peleáramos generacionalmente. No pudo ser. ¿Saben por qué? Porque Julio fue muy generoso. Y entonces la generosidad de Julio no me dejaba a mí espacio para pelearme con él, mientras que yo no hago nada más que pelearme contra mis mayores porque no son generosos, en ningún ámbito. No son generosos en la universidad, no son generosos en la política, no son generosos en los medios de comunicación, no son generosos en ningún lado. Y las únicas generaciones que han podido entrar más jóvenes eran porque repetían como loros el credo de los mayores. En cambio, Julio nos daba herramientas para entender por qué no funcionaba nuestra democracia. Y Julio en solitario decía: esta transición no vale. Loco, Julio Anguita, se mete con la transición, el consenso. Y Julio abrió esa vía y dijo: esto no va por ahí. Y Julio dijo: obsolescencia programada. Este loco que está planteando. Y de repente nos abría algo que las nuevas generaciones somos más sensibles, que es el problema ecológico. Por tanto, fíjense ustedes, esa fragmentación lo único que nos comunica es que hace falta gente dispuesta a sumar aquello que no pueden sumar los que ya existen. En Venezuela había una fragmentación de la izquierda, pues como la de aquí, Frente Judaico de Liberación y Frente de Liberación Judaica, igual. Pero vino Chávez y de repente tuvo la capacidad de que todos bajaran su banderita y que la bandera Chávez fuera una bandera donde todos pudieran sentirse representados. Pero claro, fíjense quién era Chávez. Chávez es un tipo que en el 92 se la juega haciendo un lanzamiento militar, que asume la responsabilidad, que se chupa 2 años en la cárcel y que cuando sale de la cárcel se monta en cochecitos y se recorre todo el país. Y que después convence a la gente de que la solución ya no es la lucha armada, sino que la solución es electoral. Y que se juega el pellejo constantemente. Claro, no es un líder cualquiera. No es uno que dice: yo, que salgo en la tele. Como yo salgo en la tele, quiero ser yo el nuevo líder. No. Esto no va a ir por ahí. Segundo lugar, vivir con esperanza. Totalmente. No les voy a aburrir, pero yo tengo aquí toda una página entera de la parte de esperanza porque existe. Nos contaba Jesús Ibáñez el cuento
Jesús Ibáñez nos hablaba siempre con ejemplos. Yo siempre cuento cuando fui a Alemania, el primer día de clase, un profesor muy inteligente, de los más listos de la ciencia política alemana, nos dijo: los ejemplos son la claudicación del pensamiento, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Y recuerdo que yo levanté la mano y le dije: perdone, ¿podría poner un ejemplo? Como era alemán, maldita la gracia que le hizo, ¿no? Jesús Ibáñez siempre nos ponía ejemplos, iban los premios Nobel a verle a la facultad. Él nos decía que el sapo odiaba al ciempiés, porque el ciempiés siempre se movía todo elegante con sus patitas por la jungla. Y el sapo lo odiaba, porque iba siempre arrastrando el trasero. Y en su venganza tramó cómo arruinar la vida al ciempiés. Y un día dijo: oye, tú ciempiés, cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita que avanzas? Y el ciempiés, como no era intelectual, se quedó anclado en esa trampa conceptual, ignorando que bastaba que pusiera cualquier patita en marcha para recuperar el movimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que claro que hay soluciones y claro que hay esperanza. O sea, simplemente les digo que hay cosas que hacer que ya estamos haciendo. Ya estamos desaprendiendo. Estamos recuperando el lenguaje. No estamos comprando las mentiras de ellos, de ticket moderador, y sabemos que nos la jugamos hablando de copago o de repago o de asesinatos, o no comprar los daños colaterales, o no asumir que nosotros los plebeyos nos divorciamos y ellos hacen solamente interrupciones temporales de la convivencia. O sea, ya no compramos todas esas cosas, ¿no? Estamos asumiendo que tenemos que desprecarizarnos, y en nuestras vidas cotidianas estamos incurriendo en ese tipo de cuestiones. Y hemos hecho aquí el acto, pero lo podríamos haber hecho en el otro local de la Acampada de Dignidad, donde hay una lógica desmercantilizadora que va en la línea correcta. Estamos reconectándonos en este mundo desconectado a través de nuestras propias herramientas. El sistema capitalista tiene sus contradicciones, y resulta que Internet ya no la pueden eliminar, lo van a intentar, pero es que es casi imposible, e Internet nos permite comunicarnos a nosotros, y por tanto el sistema capitalista genera su propia contradicción. Nos hemos situado en una hipótesis victoria. Oigan, es que ha intentado, ¿cómo se llama este ser ectoplásmico? Ana Botella ha intentado que, alargando la huelga de los trabajadores de la limpieza, los madrileños saliéramos con el cuchillo en la boca a exigir a esta gente que valiera de una jodida en las calles. Y hemos aguantado, por primera vez en la historia, y hemos aguantado la mierda en Madrid porque sabíamos que tenían razón esos trabajadores. Y nos hemos emocionado cuando un trabajador de los servicios de limpieza, que nunca había estado sindicado y que nunca había estado en ningún partido político, le entrevistan y le dicen: ha sido muy duro, pero también ha sido muy emocionante, y he salido con una enseñanza, he salido sabiendo que este tipo que curra aquí conmigo, este tipo es mi compañero, ¿no? Si de repente, fíjense ustedes, hay un elemento de enseñanza que lo vamos interiorizando, o las mareas. O tenemos a la cúpula de la sanidad madrileña, los tenemos imputados. Y esta mañana han imputado a la mujer, la número 2 de la patronal de Madrid, está también imputada por el tema del ático. Y tenemos, ya digo, a la plataforma de afectadas por la hipoteca. Y tenemos el ejemplo de América Latina. Y tenemos, fíjense ustedes, algo que nos ha enseñado el 15M. El 15M nos ha enseñado que necesitamos unos políticos generosos. Unos políticos que no quieran representar. Y de repente, fíjense ustedes, vamos construyendo un imaginario de qué tipo de políticos nos gustan y qué tipo de políticos no nos gustan. Y de repente hemos entendido que hay elementos de generosidad que los queremos ver, que nos hacen la vida más amable, y lo estamos también reclamando. Y hemos aprendido por vez primera que en la horizontalidad pasan cosas interesantes, que las habíamos olvidado porque habíamos delegado, y al delegar verticalizamos la vida. Por eso les vengo insistiendo en todo esto, que mi pesimismo es esperanzado y que ni mucho menos me han derrotado, ni mucho menos. Soy muy duro en el análisis porque sé que esto está complicadito, pero encuentro todos los días, todos los santos días, el rayito de esperanza de Pessoa. Tengo la fortuna de que doy clases y veo a los chavales y chavalas cómo reaccionan, cómo llegaron hace 3 meses a la facultad y qué tienen hoy en la cabeza. Esta mañana me han montado un meeting, me han montado un scratch. Entonces yo me reía: ¿pero esto qué es? ¿No? Y además era gracioso porque habían venido 4 o 5, mi clase tiene gente de oyente, ¿no? Y decía: cabrones, no me montes aquí un jaleo que tenemos invitados, ¿no? Entonces ellos se reían: no, porque tú nos has enseñado que no sé qué, que no sé cuántos. Yo me reía y decía:
miércoles, ¿no? Llevan aquí 4 meses, 3 meses en la facultad, vinieron a ser embajadores diplomáticos, presidentes de Naciones Unidas, nota media de corte 8,5 sobre 10 en la carrera de Relaciones Internacionales, y los chavales, y somos en la clase muy rigurosos, en la clase no hacemos mítines, no, hacemos análisis, y solamente por leer otras cosas, solo por leer otras cosas, esos muchachos ya están dándole vueltas a la cabeza, y de repente utilizan lo que les has enseñado para decir, oye, no, eso que tú dices, vamos a discutirlo en clase. Digo, no, esto no se discute. No, tú has dicho y entonces se discute, y yo me reía y te montan los muchachos, hay un jaleo, ¿no? Por tanto, ya les digo, tenemos que ser muy rigurosos en el análisis, porque tenemos, insisto, que no equivocarnos en el diagnóstico y no confundir nuestras obsesiones con los diagnósticos, por después tener algo que siempre nos ha pertenecido, que es saber aquello que decía de que somos mayoría, somos alegría, y saber que aquello que decía Marx es cierto, que cuando le llega el tiempo a una idea no hay nada tan poderoso. Seré brevísimo. La segmentación ocurre cuando los conceptos, los esquemas organizativos, los discursos y las prácticas en una organización política ya no lo cohesionan. Son incapaces de ilusionar a sus militantes, los cuales toman distintos caminos. Unos se van, otros militan simplemente, están allí, y otros son devotos de la nueva iglesia en la que se ha transformado su organización. Son 3 caminos que cogen. Vamos a ver, yo es que creo que hay que dar ánimo, pero antes hay que señalar una cosa muy clara. Imagínense un enfermo y hay que decirle, mira, así no hay solución. Ahora vamos a buscar la solución tú y yo, pero hay que ser brutal. Y hay que ser brutal, y sé que a lo mejor me arrepiento por la palabra, pero no la voy a mantener, porque el problema es tan gordo que hay que abrir ojos. La gente tiene que ver, y quiere querer ver. Los momentos son dramáticos, no podemos andar con pamplinas. El tremendo es tremendo. Hay quien me dice, no, es que la gente hay que ilusionarla. Sí, hay que ilusionarla desde que sepa exactamente dónde está y que puede salir. Porque como la presión ha sido cómo desembrutecer al pueblo. ¿Y dónde está el desembrutecedor que lo desembrutezca? Porque ese es el problema. Todo consiste en una práctica, todo consiste en una manera de actuar. Y por último, yo no me gusta, Juan, además tú la criticas, la palabra vender. A mí cuando me han dicho lo que usted que vende, digo, yo no vendo nada. Yo intento persuadir, convencer con mi ejemplo, co-crear con ustedes, pero no quiero ser un vendedor. Un político no puede vender, porque vender en esta situación ahora mismo es tratar de que el otro te compre aunque sea engañando. O sea, yo como político digo que jamás he intentado vender, además me niego a que me hablen vendedor. Lo considero casi una agresión que respondo físicamente como me digan usted que vende. Bueno, pues claridad de vehemencia, muchas gracias a los dos, a Icaria y a ustedes que han estado ahí también.